La Santa Misa es el sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva cada vez que se oficia, que se celebra. Quizás pocos hayan comprendido esto como el Padre Pío, y tal vez nadie lo haya vivido en el altar como él. Por eso probablemente las misas del Padre Pío eran tan famosas y concurridas. Se estima que asistieron a su misa 20 millones de personas durante los 58 años en que el Padre Pío celebró misa diariamente. Él decía respecto al valor de la misa: si los hombres apreciaran el valor de una santa misa, necesitarían oficiales de tránsito en las puertas de la iglesia todos los días para mantener en orden a la multitud. Y agregaba que los frutos de concurrir a una misa son impresionantes, pero recién conoceremos los más importantes cuando estemos en el paraíso. La misa era tan importante para él que se despertaba a la 1 de la madrugada y preguntaba si era hora de la misa. Y cuando se levantaba, se sentaba en la silla durante varias horas rezando el rosario y preparándose para la celebración. A las 4 de la tarde bajaba a sacristía para preparar la misa y a las 5 de la tarde ascendía al altar, de forma similar a Jesús yendo al Calvario. La misa del Padre Pío podría durar hasta 3 horas. Durante esas 3 horas el Padre Pío experimentaba la pasión de Cristo y veía y oraba por todos los que se le habían encomendado a él. Con el tiempo, en los años anteriores a su muerte, el largo de la misa disminuyó a 1 hora. Pero aunque el Padre Pío era muy apreciado, la duración de la misa no lo era tanto, porque era una carga para muchos granjeros y comerciantes que asistían, que debían trabajar y ocuparse de sus quehaceres. Incluso una vez mencionó el Padre Panuelo que se paró en el fondo de la iglesia y le ordenó mentalmente al Padre Pío que limitara su misa a 30 minutos. Y efectivamente el Padre Pío así lo hizo en obediencia, sin que hubiera mediado palabras entre ellos. Siempre celebró misa con el misal anterior al Concilio Vaticano II, o sea, la misa tridentina, llamada así por el Concilio de Trento, debido a que él vivió en la época anterior al Concilio Vaticano II en general. Porque cuando debió hacer el pasaje a la nueva misa ya tenía 80 años y estaba quedando ciego, y la única manera de celebrar la misa era de memoria. Este privilegio fue permitido también a otros sacerdotes que tenían dificultades similares. Incluso más tarde se le permitió sentarse durante la misa porque no podía permanecer de pie durante mucho tiempo. ¿Qué significaba la misa para el Padre Pío? En un momento te lo cuento. ¿Cómo vivía la misa el Padre Pío? La misa para él era la participación en la pasión de Cristo, su participación en la pasión de Cristo. Él decía: es todo lo que el Señor sufrió en su pasión. Lo sufro en la medida que es posible para un ser humano. Y eso está aparte de cualquier mérito mío, sino enteramente debido a su bondad. La consideraba una unión completa entre Jesús y él, donde todo el paraíso estaba alrededor del altar, según él.
Legiones de ángeles asistían a la misa e incluso la Santísima Virgen, según lo que él ha revelado. Y sobre todo hablaba de los frutos de la misa. Él diría: toda misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que nosotros mismos desconocemos. Y sobre todo algo llamativo: es más fácil que la tierra exista sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. ¡Qué frase!, ¿no? El Padre Pío lloraba casi continuamente durante toda la misa, y diría que quería derramar un torrente de lágrimas, no unas pocas lágrimas. Siempre lloraba cuando leía el Evangelio, y preguntado por qué, él diría que es Dios que le habla a las criaturas, y criaturas no lo honran como deberían. Él sufría durante toda la misa. Vivía realmente en carne propia los misterios que celebraban el altar. Experimentaba un dolor similar al que Jesús tuvo en la cruz. Durante la misa el Padre Pío experimentaba la pasión de Jesús, incluyendo la agonía en el Jardín de los Olivos, con el sudor de sangre y la aparición del ángel para consolarlo. Además, la flagelación, la coronación de espinas y la hostilidad de las multitudes gritando crucifíquenlo. También el Vía Crucis, incluyendo su encuentro con la Verónica y Simón de Cirene, y finalmente la crucifixión, las últimas 7 palabras, los sorbos de hiel, la muerte y hasta la deposición de la cruz, o sea, todo el trayectorio de Jesús. El Padre Pío quedaba inmóvil durante el ofertorio, con el rostro lleno de lágrimas, sosteniendo el pan y el vino en sus manos, como paralizado por una fuerza misteriosa. Pero en el momento que sufría más, según lo que he comentado, era desde la consagración a la comunión. En la comunión, él sentía la fusión con Jesús, y era el punto culminante de su sufrimiento, a tal punto que la misa era importante para él, que recomendaba permanentemente a sus hijos espirituales una estricta forma de comportarse en misa. Decía que hay que entrar a la iglesia en silencio y con gran respeto, hacerse la señal de la cruz con agua bendita lentamente, permanecer arrodillado ante el Santísimo Sacramento, confiarle las necesidades propias y de los demás. Decía que sus hijos espirituales debían comportarse con la mayor devoción en los momentos en que la misa requiere que el fiel se pare, se arrodille o se siente, y que las palabras que se contesten fueran dichas con claridad y sin apuro. Recomendaba ser modesto también con la mirada, no estar mirando para todos lados, ni reírse, y además permanecer en silencio. También pedir perdón a Jesús por sus pecados y defectos y tomar la comunión con mucha reverencia. En resumen, la forma en que el Padre Pío vivía la misa como un sacrificio probablemente haya sido única en los últimos siglos, y tal vez su comportamiento y sus expresiones son algo que nos debería llevar a pensar. En los foros de la Virgen María hemos publicado un artículo donde hay muchísima más información, y el link está en la descripción de este video en YouTube. Me gustaría también tener tu opinión al respecto y que agregues algún dato adicional si es que lo tienes. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.